El restaurante estaba enclavado entre torres de neón y vallas holográficas, una reliquia de otros tiempos. La mayoría de la gente pasaba de largo sin percatarse, atraída por las elegantes cafeterías de cristal o los kioscos controlados por inteligencia artificial que bordeaban la ciudad. Pero Riven se fijó en el Dr. Cal. Por razones que no pudo explicar, se sintió obligado a detenerse, casi como si algo lo hubiera atraído. Un susurro en el pecho más fuerte que la lógica. Cruzó la puerta y el bullicio de la ciudad se desvaneció. Dentro, el lugar estaba extrañamente intacto al progreso. Una campana mecánica sobre la puerta sonó. Cabinas de vinilo se alineaban en las paredes, el aroma a café recién hecho y algo dulce flotaba desde la cocina. Jazz antiguo sonaba desde un altavoz polvoriento en la esquina. Cal sintió una extraña opresión en el estómago. Era algo entre nostalgia y déjà vu. Estaba a medio camino de una cabina cuando ella apareció. «Tome asiento donde quiera, enseguida le atiendo», dijo la camarera con voz suave pero firme. Era joven, quizá de 20 y tantos, con una elegancia cansada. Su etiqueta con el nombre decía Lyra. Cal se sentó y la observó moverse con una gracia silenciosa que le resultó familiar. Se acercó con una pequeña sonrisa y un menú. «¿Café?», preguntó. Él asintió. «Negro». Ella le sirvió una taza y se inclinó ligeramente para deslizar una pequeña jarrita para leche. Fue entonces cuando lo vio. Un colgante colgaba de su cuello, deslizándose fuera de su collar. Cuando se inclinó hacia adelante, un relicario de plata con forma de estrella de 5 puntas, con una punta ligeramente doblada. Su corazón tartamudeó. El tiempo no se detuvo. Se detuvo. «Ese colgante», dijo apenas por encima de un susurro. «¿Dónde lo conseguiste?». Lyra parpadeó, sorprendida. Sus dedos alcanzaron instintivamente el collar. «¿Esto? Es. Siempre. Lo he tenido, desde que era niña». «¿Por qué?». La voz de Cahill se engrosó. «Porque le di ese mismo colgante a alguien. Hace mucho tiempo. A mi amiga de la infancia, Aria». Lyra frunció el ceño. «Eso es imposible. Nunca te había conocido antes. Le di ese colgante el día que desapareció». «Yo», dijo Cal casi para sí mismo. Una imagen se le llenó la mente. 2 niños sentados bajo una cúpula de estrellas en un observatorio improvisado. Sus ojos brillantes, su risa resonando en su cabeza. Le había tomado la mano y le había puesto el colgante de estrella alrededor del cuello, prometiéndole que explorarían las galaxias juntos. Horas después, desapareció sin dejar rastro. Ahora aquí estaba. La misma estrella doblada. El mismo destello plateado opaco apoyado en el pecho de una desconocida con ojos que le resultaban demasiado familiares. «Yo no entiendo», murmuró Lyra, con la voz temblorosa. «Siempre lo he tenido. Es lo único que tenía cuando me adoptaron. Sin registros. Sin nombre. Solo esto». Los pensamientos de Cal se aceleraron. Se inclinó más cerca, con los ojos fijos en los de ella. «¿Puedo verlo?». Ella dudó, luego lo desabrochó lentamente y se lo entregó. El metal estaba frío, pero en cuanto tocó su palma, un zumbido sordo vibró en el aire. Las luces de arriba parpadearon. El café en su taza onduló. En lo profundo del colgante, una pequeña luz azul pulsó una vez. Luego otra vez. «¿Qué demonios?», susurró Lyra. Cal se quedó de pie, con expresión ilegible. Este colgante fue diseñado para resonar con frecuencias cuánticas. Lo hice cuando tenía 12 años. Debería ser imposible. Ya no debería funcionar. No deberías tenerlo. Su voz se quebró. «¿Entonces por qué lo tengo?». Cahill sostuvo su mirada, atormentado y buscando. «Porque creo que no deberías estar aquí. Y esto tampoco». Afuera, un estruendo sordo sacudió la calle. El colgante pulsó de nuevo, más brillante esta vez. Algo acababa de despertar. El viaje a Riven Dynamics fue silencioso. Lyra estaba sentada en el asiento del pasajero del Lepcar de Cal,
mirando hacia abajo. Al colgante que tenía en la mano. Ya no parecía solo una pieza de joyería. Se sentía vivo, zumbando suavemente contra su piel como si respondiera a su respiración. Las luces de la ciudad se extendían por la ventana como acuarela, pero ella apenas lo notó. Sus pensamientos estaban enredados. ¿Cómo podía un desconocido reconocer este colgante? ¿Cómo podía brillar? ¿Y por qué los científicos del multimillonario a su lado la miraban como si recordaran a un fantasma? El agarre de Cal sobre el módulo de dirección se apretaba cada vez que la miraba. No había planeado salir hoy. Tenía la agenda llena. Junta, reuniones, fechas límite de EI y de otra solicitud del gobierno para una actualización de estabilidad cuántica. Pero nada de eso importaba ya. No después de lo que había visto. El coche descendió a una plataforma de aterrizaje privada cerca de la cima de una torre que dominaba la ciudad. Una puerta de cristal se abrió con un siseo al entrar en un elegante pasillo. Las paredes estaban revestidas de cromo oscuro y circuitos brillantes. Un escáner de retina los ingresó al laboratorio central. Una cavernosa cámara circular llena de instrumentos demasiado avanzados para el conocimiento público. Cal la señaló hacia un asiento acolchado bajo un anillo de escaneo. Esto es un analizador de resonancia cuántica, explicó. Ya estaba escribiendo rápidamente en una consola. No es peligroso, pero puede detectar disonancia temporal e irregularidades subatómicas. ¿Se supone que eso tiene sentido para mí?, preguntó Lyra, medio en broma, medio con cautela. Él hizo una pausa y luego la miró a los ojos. Pronto lo tendrá. Ella se sentó. El escáner descendió lentamente, mientras un anillo de luz azul suave. Mientras flotaba sobre ella y el colgante, un flujo de datos apareció en la pantalla de Cal. Al principio parecía ruido, código aleatorio e interferencia. Pero luego emergieron patrones, picos de energía repetidos, ondas de fase inversa, armónicos cuánticos. Se quedó sin aliento. La frecuencia emitida por el colgante coincidía con una señal que no había visto en casi 3 décadas. Un evento temporal registrado por el prototipo de estabilizador de agujeros de gusano de Riven Dynamics el día que Aria desapareció. Un campo que debería haber colapsado para siempre. Esto era. Lyra, dijo con cuidado. Este colgante emite energía consistente con una ruptura de agujero de gusano. No cualquier ruptura. La ruptura. La que cambió mi vida. Frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué estás diciendo? Creo. Quedaste atrapada en el evento. No deberías estar en esta línea de tiempo. Giró la pantalla hacia ella. Esta señal está enredada con un momento que ocurrió en 2119, cuando tenía 12 años, cuando Aria desapareció. Ese nombre otra vez, dijo, su voz débil. Sigues diciéndolo como si debiera recordarlo, pero no lo hago. Lo harás. Cal se acercó a ella, en voz baja. Porque creo que eres Aria. Y algo, o alguien, enterró la verdad dentro de tu mente. Su pecho se oprimió. Algo parpadeó en el borde de sus pensamientos. Una habitación iluminada por las estrellas. La risa de un niño. Manos construyendo una extraña máquina con piezas rescatadas. Cerró los ojos y sintió presión detrás de ellos, como un recuerdo tratando de aflorar. Entonces las luces del laboratorio parpadearon. El colgante se encendió de repente, su luz intensa. Lyra jadeó cuando una ráfaga de energía surgió de él y golpeó el anillo de escaneo, enviando chispas. Cal corrió hacia adelante, sacándola, justo cuando la máquina se apagaba. La pantalla parpadeó un resultado final antes de oscurecerse. Eco temporal detectó ancla de identidad. Coincidencia encontrada. Lyra agarró la manga de Cal. Vi algo. Un niño. Tú. De niño. Estabas allí. Creo que conozco tu voz. Cal. La tranquilizó. Su voz era tranquila, pero debajo temblaba el asombro. Estás empezando a recordar. Fuera de la cúpula del laboratorio, el cielo se oscureció, no por las nubes,
sino por una lenta ondulación en la atmósfera. Un temblor del destino. Algo estaba despertando. Cal caminaba de un lado a otro del laboratorio, con los dedos temblorosos mientras cargaba el programa de interfaz neuronal en la consola de la silla. El colgante ahora descansaba en un campo de contención junto a Lyra, todavía latiendo débilmente, como si respirara al ritmo de los latidos de su corazón. Los datos que acababan de descubrir demostraban lo que solo se había atrevido a sospechar. Lyra era Aria, pero sus recuerdos estaban fragmentados, enterrados profundamente bajo algo antinatural. No amnesia. Supresión. ¿Estás completamente segura de esto?, preguntó Lyra, sentada en la silla reclinada de interfaz neuronal. Cables serpenteando suavemente por sus sienes. Dijiste que esta cosa no es exactamente legal. Kyle se detuvo. Su mirada se suavizó. No lo es. Pero es la única forma de acceder a las vías de memoria bloqueadas, especialmente a las corrompidas por la interferencia de la línea temporal. Si alguien alteró tu pasado, exhaló. Esto nos ayudará a encontrar la versión original de ti. La versión que lo recuerda todo. Lyra asintió. El miedo y la curiosidad se enredaron tras sus ojos. Hazlo. Cal activó la secuencia. Las luces se atenuaron y el zumbido del puente neuronal llenó el aire. En la pantalla sobre ellos, apareció un mapa neuronal del cerebro de Lyra. Parpadeando. Incompleto. Como si las piezas de un rompecabezas hubieran sido arrancadas de su lugar. Entonces comenzó. El cuerpo de Lyra se quedó quieto. Sus ojos se cerraron mientras la interfaz se sumergía en su hipocampo. Oleadas de memoria, emoción y sensación comenzaron a surgir por la pantalla. Inconexas al principio. Las imágenes parpadeaban como proyecciones defectuosas. Una bola de nieve. Un telescopio roto. La risa de un niño resonando en un corredor de estrellas. Kyle se inclinó más cerca, sintonizando el bucle de retroalimentación para estabilizar la transmisión. Observó cómo sectores enteros de la memoria cobraban vida. Luego se apagaron, sellados por un código extraño. Listo. Eso no era función cerebral. Eso fue interferencia externa. Eso fue interferencia externa. Los dedos de Cal volaron sobre las teclas, eludiendo los cortafuegos. Quienquiera que hubiera hecho esto no solo había bloqueado recuerdos. Había incrustado recuerdos falsos. Toda una historia sintética. Documentos de adopción. Transcripciones escolares. Huellas digitales fabricadas. La vida de Lyra había sido escrita por alguien. Pero debajo de esa superposición sintética, la verdadera Lyra, Aria, comenzó a emerger. De repente, la habitación se llenó de audio superpuesto. El sonido de dos niños riendo bajo una cúpula de cristal. El niño susurrando. Si alguna vez pasa algo, síganlo. La luz en el colgante. Un cálido resplandor inundó la visión de Lyra en la simulación. La luz de las estrellas se refractaba a través de la vieja cúpula de un observatorio. Y de pie frente a ella, un Cal más joven, de no más de 12 años, le ofreció el colgante. Ella jadeó, en la silla, con lágrimas filtrándose por las comisuras de sus ojos. Recuerdo, susurró en voz alta. Cal, te recuerdo. En su mente, estaba de vuelta en el observatorio que habían construido juntos. Dos niños genios obsesionados con las estrellas, construyendo un primitivo dispositivo de desplazamiento temporal con tecnología recuperada y esquemas de Olen. Había funcionado, hasta que dejó de funcionar. La singularidad se había abierto demasiado. Aria había sido arrastrada. Y entonces, un muro blanco. Sus recuerdos terminaron ahí. El cuerpo de Lyra se convulsionó ligeramente y Cal desconectó rápidamente la interfaz. Las luces volvieron a la normalidad y ella jadeó. Incorporándose como si emergiera de aguas profundas, lo miró, aturdida pero con la mirada clara. Me había ido, dijo. Arrastrada. Yo. Aterricé en otro lugar. No era este mundo. Era como este, pero equivocado. Y entonces había gente allí.
Gente de gris. Me metieron en una especie de cámara. Me dijeron que tenía que olvidar. Cal se acercó, con el corazón palpitante. Oficina de Regulación Temporal, dijo en voz baja. Debieron encontrarte antes que nadie. Te ocultaron en esta línea temporal. Te reescribieron. Dijeron que si recordaba, la línea temporal colapsaría. Mintieron, dijo Cal, apretando la mandíbula. Se suponía que nunca desaparecerías. Eso no fue el destino. Fue manipulación. El colgante volvió a latir desde su campo de contención, con más fuerza ahora, respondiendo a su identidad recuperada. Cal la miró a los ojos con voz resuelta. Rompieron el tiempo para ocultarte. Pero ahora vamos a romperlo de nuevo. La terminal privada de Cal brillaba con símbolos de autorización restringida mientras sorteaba capa tras capa de cifrado. En el momento en que Lyra empezó a recordar, supo a dónde tenían que ir. El corazón de la Oficina de Regulación Temporal. Ningún edificio. Ninguna dirección. Solo una identificación cuántica enterrada en el archivo extracontable del gobierno. Pocos creían siquiera su existencia. Menos aún la habían visto. Pero Cal Riven no era cualquiera. Había trabajado una vez en la iniciativa de la paradoja cuántica de la oficina antes de abandonar el proyecto disgustado. Había visto lo que estaban dispuestos a hacer para proteger la línea temporal, incluyendo borrar de la existencia a personas como Aria. ¿Estás seguro de que esto es seguro?, preguntó Lyra mientras entraban en un ascensor seguro en las profundidades de Riven Dynamics. El ascensor no subía ni bajaba en el sentido tradicional. Se movía lateralmente por un espacio protegido, deslizándose por un pasillo que no seguía la geometría normal. Cal no respondió de inmediato. Le entregó un dispositivo del tamaño de una moneda, negro mate, con una sola luz parpadeante. Llévatelo siempre contigo. Si pasa algo, púlsalo. Te anclará a mí. ¿Anclarme?, repitió. Un anclaje temporal. Si intentan cambiarte de fase otra vez, te traerá de vuelta. El ascensor se abrió con un siseo a un espacio, diferente a todo lo que Lyra había visto. Frío, sin rasgos distintivos. Cada superficie era de plata lisa, como un pensamiento pulido. Un vasto pasillo se extendía en la oscuridad, iluminado por la nada y todo a la vez. La realidad se doblegó ligeramente, como si le molestara verse obligada a conformarse. Cal avanzó con determinación, acercándose a una enorme estructura similar a una puerta hecha de anillos entrelazados. El punto de acceso de la oficina. Una centinela vestida de negro emergió de las sombras. Sus ojos brillaban tenuemente con mejoras sinápticas. Doctora Riven, no esperábamos que regresara. Estoy invocando el protocolo heredado. Código negro. Quiero acceder a los registros ocultos. Ancla del proyecto Paradox. El centinela dudó, luego se hizo a un lado. Atravesaron los anillos. Tras ellos, la puerta brilló y se selló. El santuario interior de la oficina era aún más extraño. Mitad archivo, mitad máquina. Los datos fluían por las paredes como vetas doradas, y el aire vibraba con energía temporal latente. Cal condujo a Lyra hasta una interfaz de terminal, colocando la mano sobre el lector. El sistema parpadeó en una palabra, luego abrió una bóveda de entradas clasificadas. Allí estaba. Ancla del proyecto Paradox. Archivo marcado como clase o evento no lineal en interferencia. Lyra se inclinó con los ojos abiertos. Una proyección holográfica cobró vida. Una grabación de Cal y Aria de niños, de pie en su observatorio casero construyendo el prototipo de lente temporal. La pantalla mostró una ruptura. La singularidad se expandió. El grito de Aria. Su cuerpo se desvaneció en la luz. Las superposiciones de datos rastrearon su firma cuántica mientras se fragmentaba en líneas temporales paralelas. El informe lo explicó todo. Después de que Aria fuera arrastrada a través de la ruptura, el buró la interceptó antes de que pudiera desestabilizar la línea temporal.
Implantaron recuerdos falsos, crearon identidades digitales y biológicas encubiertas, y la reasignaron a una celda segura de la línea temporal. Nunca tuvieron la intención de que recordara. El colgante se había perdido. Era el último vestigio del prototipo original de Cal. Y su único vínculo con la verdad. Rompieron la ley del tiempo, dijo Cal en voz baja y furiosa. Borraron una vida, una persona. Y dijeron, si yo recordaba, susurró Lyra. Podría causar una paradoja. Cal se giró hacia ella. Ya lo ha hecho. Pero no del tipo que temen. Tras ellos, una alerta roja parpadeó. Acceso no autorizado detectado. Tenemos que irnos, dijo Cal, tomándole la mano. Mientras corrían de vuelta hacia los anillos de salida, la voz del buró resonó por la cámara. Tranquilo. Inhumano. El sujeto AR-01 ha incumplido el protocolo. Inestabilidad temporal al 12%. Iniciando borrado. La puerta que tenían delante brilló violentamente. El colgante de Lyra destelló como una estrella, brillando tan fuerte que cegó el pasillo. Entonces el suelo bajo ellos se fracturó. No con sonido, sino con tiempo. Cal se aferró fuerte a Lyra mientras todo se hacía añicos a su alrededor y juntos. Se sumergieron en lo desconocido. El mundo volvió en pedazos. Cal tosió mientras se levantaba del suelo fracturado. El polvo flotaba como motas de tiempo congelado a su alrededor. Él y la luz, o algo parecido, se extendían por el cielo en largas y ondulantes cintas. El suelo bajo ellos no era de metal ni piedra, sino una membrana cambiante y translúcida que pulsaba con energía. Ya no estaban en la oficina. Ya no estaban en ninguna versión del mundo que él conocía. Lyra gimió cerca. Corrió hacia ella. Se incorporó lentamente, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba el paisaje imposible. ¿Dónde estamos? Cail escudriñó el horizonte, con el rostro tenso. Entre líneas de tiempo, una grieta, el protocolo de borrado de la oficina desencadenó una paradoja y tu colgante nos ancló aquí en lugar de borrarnos. A su alrededor, imágenes fantasmales parpadeaban, momentos de otras vidas, otras versiones de la Tierra. Una niña en una aerotabla, un mundo bañado por el crepúsculo con 3 lunas. Una versión de Lyra adentrándose en un bosque con hojas plateadas. Estaban dentro de un punto de conexión. Un lugar fuera del tiempo lineal, donde las decisiones y las desviaciones cubrían la realidad como finas láminas de vidrio. Estamos en lo que los físicos solían llamar el pliegue invertido, dijo Cal, ayudándola a ponerse de pie. Un espacio teórico que conecta múltiples ramas de la línea de tiempo cuántica. Era solo una teoría. Hasta ahora. Lyra miró fijamente uno de los fragmentos de memoria flotantes. Una imagen de ella de niña, riendo en el observatorio con el joven Cal. Recuerdo esto. Estás recordando más. Dijo con suavidad. Qué bien. La oficina no pudo suprimir por completo tus recuerdos. El colgante conservó lo suficiente como para reconstruirlos. Una leve vibración resonó bajo sus pies. La grieta no era estable. Cal se giró hacia el colgante, que aún brillaba con fuerza alrededor del cuello de Lyra. Está reaccionando al pliegue. El prototipo que te di debe tener incluso propiedades de resonancia cuántica. No predije que actuara como una llave. ¿A qué? Preguntó. Para regresarnos. Pero no a cualquier lugar. La miró. El peso de los años en su voz. A la línea temporal correcta. Aquella donde nunca fuiste borrada. El aire volvió a brillar. Y por un momento, un corredor de luz se abrió en la grieta. Un camino en espiral creó un recuerdo fracturado y una posibilidad futura. Cal le agarró la mano. Tenemos que movernos ahora. Si podemos reingresar a la línea temporal original en el momento de la divergencia, el segundo exacto en que la oficina te tomó, podemos restaurarlo todo. Lyra dudó. ¿Y si fallamos? Estaremos perdidos en el pliegue, dijo. Para siempre, o peor aún, fragmentados en realidades.
Su agarre se apretó alrededor de él. Entonces no fallemos. Entraron juntos en el corredor. La luz los tragó. El tiempo se dobló. Una repentina ráfaga de frío los recorrió. Y entonces estaban allí. El observatorio. Su antiguo escondite, exactamente como había sido antes de la ruptura. Dos niños estaban cerca del dispositivo. El joven Kyle y la joven Arya, intactos por la tragedia. La singularidad estaba a punto de formarse. Cal miró a Lyra. Tienes que detenerla. Solo tu firma cuántica puede alcanzarla. Lyra dio un paso adelante, con el colgante encendido. Puso su mano sobre el hombro de su yo más joven. En un instante, la línea temporal reaccionó. Un pulso de luz dorada recorrió la cúpula, deteniendo la ruptura a mitad de formación. El prototipo se desarmó en reversa, volviendo a sus partes inertes. Los niños parpadearon, confundidos, inconscientes del peligro que acababan de evitar. El futuro acababa de reescribirse. Lyra se giró hacia Cal. Lo logramos. Pero mientras la luz se estabilizaba y la línea temporal se recomponía, Cal se tambaleó. Su forma parpadeó. No del todo sólida. No. Susurró. La comprensión amanecía. Esta versión de mí ya no estaba destinado a existir. Vine de la fractura. Eres parte de la paradoja, dijo Lyra, con los ojos llenos de lágrimas. Él sonrió con dulzura. Pero no lo eres. Perteneces aquí. Siempre lo fuiste. Al disolverse, extendió la mano y le tocó la mejilla. Encuéntrame. En esta línea temporal, te estaré esperando. Entonces se fue. Y Lyra también.